Justo tengo unas preguntas que quedaron pendientes. ¿Se acuerdan que cada clase dejamos preguntas pendientes para que las puedan responder? Bueno, voy proyectando entonces las preguntas que dejé la semana pasada. A ver, vamos a ver el tema 2. A ver, ¿qué tema vimos la semana pasada? La sesión 2. ¿Por el chat o levantando la manito, ya saben? Mm, Vamos con la primera pregunta entonces. ¿Qué comprendimos por selección de personal? ¿Qué es selección de personal? La clase pasada vimos todo lo acerca de reclutamiento, selección e inducción de personal. Ujú, muy bien, Marta, reclutamiento y selección de personal. DENEP nos dice los tipos de reclutamiento. Excelente. A ver, ¿quién quiere responder la primera pregunta? Recuerden que toda participación es contada en cuenta. ¿Qué comprendimos por selección de personal? O cualquiera de las preguntas que están ahí en pantalla. Pueden responder. Ángel nos dice clasificar personas con buena actitud. Ok, muy bien, Ángel. Selección. DENET nos dice que es la elección que viene después de la convocatoria. Excelente. A eso ¿cómo se le llama? Reclutamiento. Y cuando se selecciona es selección. Ujú. Cabe la redundancia. Bueno, Marta nos dice poder elegir las personas idóneas para el puesto de trabajo. Ujú. Exacto. Y todo lo que ustedes han dicho es selección de personal, ¿no? La selección de personal es la elección ya del candidato idóneo, como ustedes mismos lo han dicho, de acuerdo a un puesto de trabajo. Francisca nos dice que es el proceso de selección de candidatos postulantes a un puesto de trabajo de acuerdo al perfil que busca. Ujú, excelente. Ahora, alguien que esté trabajando en la sala actualmente, que esté trabajando en una empresa, ¿cuál es el proceso de selección que desarrollan en la empresa en la que están trabajando actualmente? ¿Cómo los contrataron ustedes? ¿Qué proceso se siguió? ¿Alguien que quiera participar por el chat o levantando la manito? ¿Qué proceso utilizaron para contratarlos a ustedes como trabajadores? Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo los contrataron? Quizás se postularon por trabajo o aún no están laborando. En mi caso extremo, DENEP por recomendación. Excelente, DENEP. ¿Qué otro tipo cómo los contrataron a los demás? Por ejemplo, a mí me contrataron porque me postulé a LinkedIn, a una empresa, y después siguió un proceso, ¿no? Me pidieron primero mi CV, después me dijeron que vaya a una entrevista en la cual no solamente me evaluaron los conocimientos, sino también, importantísimo este dato, de que en toda entrevista de trabajo siempre vayan averiguando sobre la empresa, ¿no? Como reclutadora que he sido, siempre a los reclutadores y a los de la empresa les gusta que ustedes, antes de postularse, averigüen acerca de la empresa. Conceptos previos, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy postulando a la empresa, no sé, de Plaza Vea, ¿no? Busquen más o menos cuándo fue fundada, su misión, su visión, y ya vamos a hablar sobre eso también, que es importantísimo en cada uno de los procesos de selección, ¿no? Después también toman pruebas psicológicas, pruebas psicométricas, y finalmente ya es donde te seleccionan, ¿no? Y la entrevista última siempre la tienen con el jefe de área. En mi caso fue el jefe de recursos humanos, ¿no? Por último, ¿qué comprendemos por reclutamiento? Facilísimo. A ver, ¿quién quiere participar? La manito o chat. ¿Quién comprendimos por reclutamiento? A ver, Ángel, yo dices. ¿Quién tienen por reclutamiento? Jenny. Y después seguimos. Buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañero.
El reclutamiento sería la convocatoria, ¿no? Que se hace, en este caso, colaboradores de una Ajá, empresa, puede decir. excelente, Jenny. Muchas gracias. Isabel, 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 prende tu micrófono para poder escucharte. Decía que es lanzar una convocatoria para escoger un talento. Ujú. Y cuéntame, Isabel, ¿tú estás trabajando actualmente? ¿O ya has tenido Mm, experiencia trabajando? yo actualmente trabajo Ujú. en un área de salud, donde sí manejo personal también. Y bueno, mi experiencia fue por recomendación. eh, Ah, ok. sí, no fue por otra, más que todo recomendación. Ah, sí a ti se seleccionaron por recomendación, igual que a DNEP, entonces. Sí, 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 sí. Claro, también ese es un proceso de selección conocido. ¿Se acuerdan que la clase pasada también vimos cómo se seleccionaban a los candidatos? También había por recomendación, cazadores de talentos. ¿Se acuerdan que hablamos de que te podían jalar de una empresa para otra de acuerdo a cómo te desenvuelves? También había los que sí tienen que postularse. Hay un montón de tipos de cómo seleccionar a los candidatos. ¿No? Rodrigo nos dice que lo entrevistaron con previa evaluación con contrato. No entiendo, Rodrigo. A ver si puedes aclararlo. Bueno, ahora sí, comenzamos la clase 3, ¿no? Voy a dejar de compartir las preguntas anteriores para poder comenzar la clase del día de hoy. A ver. Isabel. Isabel, ¿tienes la manita levantada o es porque tu anterior participación? Fue la anterior, creo. Ah, ya, ok. Ahora sí comparto la clase del día de hoy. El tema 3. ¿Me avisan, por favor, si se ve? Sí, se observa ya, maestra. Ya, excelente. Entonces, ya saben, les doy la bienvenida nuevamente al curso de Psicología Organizacional. El tema 3 de esta semana es la clima y cultura organizacional. Recuerden ir revisando, como dijo su coordinadora al iniciar la sesión, con las anteriores clases, nutriéndose de conocimientos. Yo siempre les digo, averigüen más de lo que yo les doy de explicación en clase. 1 hora y media no es suficiente, ¿no? Nunca. Averigüen más, lean, existen muchísima información acerca de todos los temas anteriores que hemos visto, que son dos, sobre el reclutamiento, sobre el rol del psicólogo organizacional, y existen bastante información que puede nutrirlos bastante de conocimiento. Ya me gustaría que vengan leyendo como para poder, hay un debate en clase, ¿no? Mientras más participen, más interactúen conmigo, es mucho mejor, hacen mucho mejor la clase y obviamente sus compañeros también escuchan sus opiniones, ¿ok? A ver, vamos a, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy, de clima y cultura organizacional? Identificar los elementos que componen el clima organizacional, conocer la importancia de promover un adecuado clima laboral y comprender los beneficios que posee una organización al tener una cultura establecida. Como saberes previos, a ver, voy a dejar de compartir porque eso es importante que lo sepan antes de comenzar. ¿Qué es la gestión del talento humano? Para ustedes, con sus propias palabras, ¿sí? No hace falta que busquen en internet. Aquí estamos para aprender, no se preocupen. No existe opinión equivocada. ¿Sí, Sergio? Sí, bueno, buenas tardes, Miss. Sí, sería, no sé, sería la coordinación de nuestros talentos, de saber cuáles son nuestros talentos y los demás, nuestros puntos o sea, de fuerza, donde nos desempeñamos mejor, los talentos que tenemos.
Excelente, Sergio, es un área. No, me quedo con esa palabra clara. Excelente. ¿Alguien más que quiera participar acerca de qué es la gestión del talento humano? ¿Qué es gestión para ustedes? Susan, Bueno, el talento humano es la capacidad de poder, un ser humano, de poder comunicarse, o mejor dicho, el talento o el talento o ay, se me fue la palabra, disculpe, o la habilidad de una persona que tiene para poder desarrollar sus actividades o en un trabajo, ¿no? excelente. Sí, Susan, muy bien. No te preocupes. ¿Alguien más que quiera opinar sobre qué es la gestión del talento humano? ¿Tienen algún conocimiento? ¿Qué es gestión? Palabra clave. ¿Qué es gestionar? Por el chat también pueden participar. Isabel. Isabel, no te olvides de tu micro. Perdón, perdón. Yo pienso que el desempeño de nuestras funciones en la empresa en la cual uno trabaja, ¿no? Ujú. Sí, Isabel. Excelente. Gracias. A ver, recién estoy leyendo lo del chat. Disculpen que no había visto. Sí, Roxana. Roxana. No se olvide de tu micro, Roxana. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. ¿Es un proyecto? ¿Cómo? Un proyecto. Sí, claro. Gestión es un accionar, ¿no? Es una acción. Alejandra. ¿Ya? Alejandra. Rodrigo. Sí, gestión es un conjunto de procesos y herramientas para lograr un desempeño, ¿no? Aproveche, feliz, también, ¿eh? Sí, excelente, Rodrigo. Así como dijo Roxana, ¿no? Es un proceso, un proyecto. Lluvia de plata. No, es Rodrigo, a ver si apagamos el micro, por favor, para evitar interferencias. Gracias. A ver, leyendo el chat, también aquí nos dice, a ver, primero, a ver, Sergio nos dice que recién se une a las clases. No te preocupes, Sergio, ahí las clases ya están subidas nos han pasado por el chat de WhatsApp, ¿sí? Ahí puedes ver todo el material, no te preocupes. Cualquier preguntita, no hay problema, me levantas la manito y te explico. A ver, Miluska nos dice que en su caso postuló en Computrabajo. Ah, ojo que primero estábamos hablando sobre qué proceso, cómo habían sido contratados en el trabajo en que actualmente están laborando. No, Miluska nos dice, en mi caso postulé en Computrabajo, luego hicieron un filtro telefónico y al final una entrevista por Meet y me contrataron. Muy bien, Miluska. Buen proceso. Deneb nos dice sobre gestión de talento humano, que es la capacidad de dirigir diversas áreas y redirigir a los entes competentes. Muy bien. J. Espinosa nos dice que organizarlas con funciones de los trabajadores. Miluska nos dice que considera que la identificación de las actitudes y aptitudes de los candidatos. Cecilia nos dice que es mejorar las funciones que realiza el Departamento de Recursos Humanos, como el reclutamiento de personal, mejorar el clima laboral, etc. Bianca nos dice que es un proceso mediante el cual se busca encontrar las aptitudes y talento de la persona para poder desarrollarla o potenciarla también. Muy bien, Bianca. Dicho ello, y todo lo que me han opinado acerca de lo que es la gestión del talento humano, ¿cuál sería el objetivo como área? Si ustedes se imaginan que están en recursos humanos, en su área de gestión del talento humano, ¿cuál es su objetivo como para ustedes? ¿Para la empresa o para los colaboradores o para los futuros colaboradores? ¿Cuál sería su objetivo principal como reclutadores o gente de recursos humanos? Los leo o espero sus opiniones con una manito. Sergio.
Sí, sería buscar al personal más adecuado para un área específica o varias áreas, según lo que se requiera, Ujú. Muy bien, haciendo Sergio. una previa entrevista también, luego filtros, todo eso, y se Ujú. selecciona el personal. Sí, Sergio, excelente. Eso sería una de las funciones también, ¿no? Lo que tú has mencionado acerca de la contratación de personal, serían también una de las funciones que nosotros como área de recursos humanos ejercemos, ¿no? Espinosa nos dice que el objetivo es ayudar a encontrar la mejor actitud, desempeño del trabajador. Recuerden que cuando hablamos de un objetivo es la meta que nosotros queremos hacer en la empresa. Entonces, yo como jefe o asistente o el puesto que sea en que esté como recursos humanos, mi objetivo principal es aportar a la empresa, ¿no? Mi objetivo, el general, obviamente, aportar a la empresa para que sí tenga más éxito, ¿no? Para un mejor desarrollo. Pero ya cuáles serían mis objetivos específicos, ya centrarme en el colaborador, velar por su bienestar, no solo físico, sino también evitar algunos riesgos que se puedan producir en la empresa, aportar no solamente a la empresa, sino a los colaboradores o a los futuros colaboradores, ¿no? Espinosa nos dice ayudar a encontrar la mejor actitud de desempeño del trabajador. Tenet nos dice crear dinámicas de capacitación y entrenamiento, ¿no? Esas serían algunas funciones. Excelente. Ahora, como otro saber previo, y vuelvo a compartir para que vean los conceptos previos que tienen que saber. Tenemos cultura. ¿Qué es cultura para ustedes? Esa fue una de mis preguntas que me hicieron en mi último trabajo de la universidad. ¿Qué es cultura para ustedes? Cultura. A ver, Evelyn nos dice conocimientos generales. Espinosa nos dice la identidad en muchos ámbitos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar acerca de cultura? Roxana. ¿Esta es una costumbre? Ya, muy bien. Sí. A ver, Sergio. Puede ser conocimiento sobre lo que es el puesto de trabajo. Ya. A ver, ahorita damos el concepto con todos los puntitos que nos están dando. Deneb nos dice que es la vida cotidiana de la población en general. Conocimiento general. Ya, no olviden que estamos hablando de cultura en la empresa, ya, no cultura en general, sino nos estamos refiriendo a organizaciones. Recuerden que todo lo de psicología organizacional es de acuerdo a empresas, organizaciones e instituciones, ¿sí? Ya. Para aclarar algunos conceptos que nos han venido dando, a mí siempre me encanta que participen, porque me ayuda a construir también un concepto. Lo que es cultura laboral, ¿no? Nos estamos refiriendo al ADN de la empresa, ¿no? Las características por las cuales se identifica la empresa, así como nos dijo Espinosa, la identidad de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son las características más importantes de la empresa, el ADN? O sea, no va a haber cultura igual en ninguna empresa. En ninguna empresa la cultura va a ser igual, porque toda empresa tiene distintos proyectos, ninguna se parece, siempre van a variar. A cada empresa que vayan, todas van a ser muy diferentes, ¿no? Y los que han pasado por varios trabajos me deben dar la razón, ¿no? Sergio dice que es la imagen de la empresa. Muy bien, Sergio. Esther nos dice conocimiento general también, ¿no? Entonces, la cultura no es más que la identidad ADN de la empresa por la cual se caracteriza y la que lo hace lo diferente a todos, a todas las demás, ¿no? Dicho ello, también vamos con otra pregunta, como saber previo para empezar la clase. ¿Qué es clima laboral? Ojo, no se olviden que estamos hablando de todo lo que es empresa. ¿Qué es clima laboral? No me digan qué es el clima de tarde, mañana, noche. A ver. Elsbeth nos dice misión, visión y valores. Claro, de eso está conformada lo que es la cultura. De aquí en unos minutitos vamos a ver ello. A ver, Alejandra. ¿Es el ambiente en el cual se desarrollan los colaboradores? Sí, Alejandra, exacto. Es el ambiente, ¿no? El trato, interacción que hay entre los participantes de un grupo de trabajo. Vamos con Sergio.
puede ser el nivel de equipo en que cada uno trabaja a la misión de la empresa. Ujú, claro, que cómo se desarrollan los diferentes proyectos de la empresa, nos dice Sergio. Excelente. A ver, Esther nos dice por el chat que es mantener buen trato y compañerismo. Vamos con Bianca. El clima laboral implica todo lo que le rodea al trabajador. Dentro de ellos está cómo se relaciona, por ejemplo, el empleado con sus compañeros, también cómo es la infraestructura, también lo físico, lo mental, lo emocional, todo ello, bueno, lo engloba el clima laboral. Exacto, Bianca, gracias. Marx nos dice el concepto, el contexto en que se desarrolla el colaborador. Espinosa nos dice estado del desarrollo laboral. Ya. Y sí, ¿no? Todos lo que me han mencionado tienen razón. El clima es, a ver, Susan nos dice, el clima laboral es el ambiente donde los trabajadores están integrados a desenvolverse día a día en su labor, ¿no? Entonces se podría decir, y ya que usted, ¿sí, Isabel? Isabel Torres, ¿tu micro no te olvides? Ay, perdón. El clima laboral se refleja en las percepciones de nosotros mismos dentro de la empresa, cómo nosotros nos sentimos, ¿no? Claro. O cómo percibimos el ambiente. Sí, exacto. No es más que percepciones de nosotros mismos en cuanto al clima en que nos estamos desarrollando e interactuando con los colaboradores. No solo colaboradores, sino también jefes, áreas, etc. Excelente. El clima es el ambiente, como ustedes mismos lo han dicho, en el ambiente en que se desarrollan ustedes como trabajadores o futuros trabajadores, ¿no? Pero entonces, así como estamos dando el concepto de que nosotros es en cómo nos desenvolvemos en un ambiente, se podría decir, entonces, difiriendo, que el clima laboral puede ser positivo y negativo, o solamente puede ser positivo, o solamente puede ser negativo. ¿Cómo creen? Puede ser ambos, positivo y negativo. En algunos casos, por ejemplo, cuando tú llegas a un ambiente de trabajo y como que lo sientes como tenso, se ve como, no sé, como tú lo percibes en ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, de repente ese día no fue tan bueno y de repente al otro día como que llegas y el ambiente se siente diferente, con más entusiasmo entre uno mismo, ¿no? O entre las personas que se encuentran dentro de la empresa. Claro. Y de acuerdo a sus participaciones, definiendo el clima como la percepción, obviamente tiene que ser pues, percepción positiva o negativa, así como dicen ustedes. ¿Nos vamos con Roxana? No se olviden, chicos, de prender su micro al momento de opinar para escucharlos. Roxana, ¿quieres opinar? Te escuchamos. Profesora, me olvidé. Me pasa todo, creo. Y a ver, Sergio. Sí, el positivo puede ser que haya buen trato con el público, entre los compañeros. El negativo sería donde haya desunión, este, incompetencias, no sé, retos hayan, o sea, un mal ambiente. Exacto, así como dicen en el chat, nos dicen positivo, negativo y negativo, ambas, pero siempre hay que apuntar a lo positivo. Muy bien, Marx. Ariana Bau nos dice, se ve reflejado también en la productividad de los trabajadores. Bianca nos dice, creo que solo puede ser uno de los dos y no ambos al mismo tiempo. Claro, pero creo que se refieren a ambos cuando nosotros podemos percibirlo tanto positivo y negativo, o sea, ambos pueden ser tomados en cuenta, no solamente tiene que ser positivo siempre un clima o negativo, sino se pueden dar en ambos casos, ¿sí? Para aclarar.
Dicho ello, ya podemos empezar la sesión 3 con sus previos conocimientos, que están excelentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere opinar algo que ha venido averiguando, alguna duda, algo que no entiendan, para poder resolverla. ¿Todo claro? ¿Me confirman por el chat? A ver si se está entendiendo, si no se está entendiendo antes de empezar la clase. Evelyn nos da un like. Ariana Bau nos dice todo claro. Listo, entonces, tenemos un corazoncito. Isabel, un like. Ya, chicos, entonces ya podemos empezar la sesión 3 de la clase del día de hoy. Ya voy a compartir. Entonces, como retroalimentación de todo lo que hemos conversado, ¿sí? La gestión del talento humano es un accionar, así como decía. ¿Qué es gestión? Accionar, hacer, reproducir, producir, ¿no? Pero ¿producir qué? Accionar que tienen las organizaciones de administrar, planear y controlar las necesidades del personal. La gestión del talento humano, su propio nombre lo dice, es el lado humano de la organización. Entonces nosotros tenemos que ver las necesidades, ok, del colaborador en frente a la empresa, ¿no? Velar por su estado de salud. Y ya vimos el concepto de salud, la primera sesión creo que vimos el concepto de salud, que no solamente nos referimos al estado físico, sino también el lado mental, ¿no? Si no está bien la mente, no está bien nada, ¿no? Tengamos lo que tengamos. ¿Y qué es la cultura? El conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones existentes en todas las organizaciones, importantísimo esta palabra, organizaciones, y que las hacen únicas, ¿no? Como había mencionado cuando estábamos conversando de saberes previos, es lo que el ADN de la empresa la diferencia, ¿no? Con las otras empresas, lo que las hace únicas. Cada empresa es diferente y tiene sus diferentes procesos también. El clima organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas que se pueden deber a varias razones. Días finales del cierre anual, proceso de reducción de personal, incremento general de salarios, etc. Y es que el clima puede variar, como había mencionado, y por eso iba mi pregunta, si netamente el clima tiene que ser positivo o tiene que ser negativo. Y todos dijeron ambos. El clima puede ser ambos, negativo o positivo, pero como Bianca resaltó, tiene que ser uno, no pueden ser los dos a la vez. Entonces, la gestión del talento humano, no sé quién me mencionó la palabra áreas, creo que Roxana, me mencionó que son las áreas de talento humano, determinan un rol estratégico en la gestión, otra vez la palabra gestión del personal, y el desempeño de la organización. Excelente. Y acá, la contribución del talento humano al logro de los resultados misionales se realiza a través de los colaboradores de alto desempeño. El alto desempeño se obtiene mediante el liderazgo, la confianza, la visión compartida, el mérito, el aseguramiento de la efectividad de la gestión estratégica del talento humano y siempre orientado hacia la productividad. Excelente. Ya. ¿Cuáles son los indicadores que intervienen en la planificación de recursos humanos? ¿Qué son los indicadores que pueden intervenir en la planificación de recursos humanos? Es decir, los que influencian de manera negativa a la planificación de recursos humanos. Tenemos el ausentismo, la rotación de personal y cambios en los requisitos de la fuerza de trabajo. ¿Alguien quiere dar un concepto previo acerca de ellos? ¿No? ¿Alguien sabe qué es el ausentismo, qué es la rotación de personal o los cambios en los requisitos de fuerza de trabajo? ¿Qué es ausentismo en los trabajadores en una empresa? ¿A qué se debe? ¿Sergio? Ausentismo quiere decir que el trabajador trabaja un tiempo determinado, pero se ausenta, o sea, por temas personales pueden ser, o por un clima laboral. La rotación de personal sería que el empleador vence el plazo del contrato del trabajador y llama a otro trabajador, o sea, si no rota de turno al trabajador, por ejemplo, le toca trabajar de mañana y después lo rota para el trabajo de noche. Los requisitos de fuerza de trabajo serían
todas las capacidades que tiene que tener el trabajador para que se adapte a su trabajo. Ujú. Excelente, Sergio, muchas gracias y mucha razón tienes. Tenet nos dice, el ausentismo se debe al descontento del talento. Claro, el ausentismo, como su propio nombre lo dice, es ausente, ¿no? Del verbo ausentar, ¿no? Y se debe a que un colaborador no asiste a su jornada laboral del día a día, ¿no? Simplemente no se presenta a trabajar, adiós, ¿no? Y esto se debe a diversos factores, ¿no? ¿A qué factores creen que un colaborador ya no quiere seguir yendo de la empresa? ¿Será culpa de la empresa? ¿También será la culpa del colaborador? ¿Por qué creen que un colaborador de la nada falta? ¿Helen? Buenas tardes. Tal vez pueda ser por motivos familiares, también tanto el clima laboral, también implica el sueldo, o tal vez o una mejor oferta laboral. Eso. Excelente, Helen. El ausentismo no es que el colaborador se ausenta porque quiere, no es algo que obviamente existen excepciones como mencionaste, algunos problemas familiares, personales, etc. Pero también existen algunos factores externos, ¿no? Que viene a ser la empresa, quizá la forma en cómo ejecuta su día a día, el sueldo, importantísimo para todos actualmente, el clima, ¿no? Por las disputas entre compañeros, nos dicen, presión laboral, nos dice Espinosa. ¿Sí, Roxana? A veces un trabajador se enferma por eso falta, ¿no? Otro tema de familia. Excelente, Roxana. Ya, Esther también nos dice, el ausentismo es la inasistencia del colaborador y la rotación es el cambio de turno puesto de lugar. Hay una ley que recién ha salido, de acuerdo, bueno, no recién, sí, este año recién ha salido en enero más o menos, ya estamos por terminar, donde dice que si no tienes una licencia, ¿no? De acuerdo a la empresa o vacaciones que te dé la empresa autorizada, obviamente por la organización, si faltas 3 días a la empresa, ojo que esto es penado, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, Roxana está trabajando en Totus, ¿no? Como cajera, y no asiste a laborar 3 días, ¿no? Lo primero que debe hacer la empresa es preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué su falta? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se ausenta? ¿No? Al tercer día. Y al cuarto recién, mandarle un documento, ¿no? Donde se le va a retirar de la empresa por no haber comunicado nada de su ausentismo, ¿no? De no haber comunicado nada del por qué faltaba, ¿no? Roxana, al recibir este documento, si Roxana lo lee y no hace absolutamente nada, queda fuera de la empresa. Pero la empresa no te puede echar de dicha empresa solamente porque faltaste un día y no avisaste, o porque faltaste 2. Eso está penado, ¿no? Se da de baja a un colaborador en la empresa cuando recién falta al cuarto día de trabajo. Y encima la empresa el tercer día te tiene que mandar un documento, ¿no? Diciéndote que has faltado a los, por ejemplo, 28, 29 y 30, ¿no? Si no asistes a laborar el 30, ya quedas bajo de la empresa, ¿no? Pero no puede echarte así nada más, sin comunicarte nada, sin de la nada ir. Es como si yo voy a trabajar a una empresa y me digan, no, pero ya no estás trabajando, ¿y cuándo me han avisado? ¿No? Entonces tengan en cuenta eso. No sé si alguna vez los han despedido por ausentarse un día, un par de horas, incluso, o al siguiente día, ¿no? Tengan cuidado con eso porque ustedes pueden reclamar y eso es multa para la empresa. Es una nueva ley, así que tengan cuidado. Sergio dice, por ejemplo, si es un contrato de palabra puede ser penado. Tengan, como yo siempre digo, ¿no? Siempre tengan evidencias. Si ustedes tienen evidencias contra la empresa de que están laborando ahí, así sea por R por H o así sea con contrato de manera informal, siempre tengan pruebas, ¿ok? ¿No? Obviamente esto de la ley sería más accesible si es que tuvieras algo formal como trabajador en planilla, pero si en caso no estás en planilla, tener algún documento que certifique que estás trabajando para la empresa y también aplica.
¿sí? Así que no te pueden echar solamente porque faltaste un día del trabajo o 2. Al tercer día recién te mandan un documento y al cuarto evalúan si te vas o no, pero no te pueden echar así nomás, ¿sí? Hablando de ausentismo me acuerdo. Entonces, el ausentismo es la frecuencia y o duración de tiempo de trabajo que se pierde cuando los colaboradores no se presentan a laborar. Deneb nos dice, en algunos casos no entregan nada para uno firmar. Sí, pues, y es más, he entrado he visto casos en los que, por ejemplo, nunca hagan eso, ¿sí? Por ejemplo, es como si a mí me contrataran para una empresa y de la nada te dicen, ya, ok, vas a firmar en esta hoja en blanco, tu firma, la pones abajo. No, mándame tu firma electrónica. No, no se puede hacer eso. Siempre ustedes lean todos los documentos que firman. No firmen porque necesitan el trabajo, por necesidad. Yo sé que todos necesitamos un sustento, pero tengan cuidado. ¿Ok? Sergio dice, si llegas tarde 3 días te pueden despedir. Eso de llegar tarde, todo tiene una razón, ¿no? Si es que la empresa te manda un documento y te diga, no sé, a la tercera, cuarto tardanza, despedimos, creo que no se puede hacer eso. Lo que sí es que te pueden mandar un memorando, ¿no? Un memorando de tardanza. Recuerdo que en la empresa en la que laboraba nos daban 15 minutos para poder llegar. Yo entraba a las 8, tenía 8:15 para llegar, ¿ok? Entonces me acuerdo que yo era asistente en esos tiempos y mi compañera también, y mi compañera siempre llegaba tarde. Obviamente vivía lejos de la empresa, entonces a la tercera llegada tarde le ponía un memorando. Y ojo que con 3 memorandos te retiran de la empresa. Eso sí pueden hacer. Te ponen un memorando. Un memorando es como una llamada de atención, un documento que te envían diciendo como una llamada de atención como de prevenirte de que te pueden echar a la empresa si es que sigues llegando tarde. Y que ahí sí hay que tener cuidado. ¿Sí? La rotación de personal no solamente hablamos de lo que es salida del colaborador. No sé quién mencionó acá por el chat que también es un cambio de función, es un cambio de turno, ¿no? Por ejemplo, si yo soy asistente, también puedo ser el labor de practicante, ¿no? Es rotación, no es la salida en sí del colaborador. Así que saquemos ese concepto de la cabeza que antes lo tenía también, que rotación era en la salida de un trabajador, pero también la rotación puede ser un cambio de puesto. La rotación es el resultado de la salida de algunos empleados y la entrada de otros para sustituirlos en el trabajo. Y los cambios en los requisitos de la fuerza de trabajo también viene a ser algo que interfiere en la planificación de recursos humanos. Los cambios en los requisitos de fuerza de trabajo específicamente están relacionados con las aptitudes de los colaboradores y la adaptación a través de múltiples factores como nuevos conocimientos en tecnología. Y sí, ¿no? Yo sé que ha sido muy cambiante esto de, por ejemplo, algo que intervino bastante como a recursos humanos fue el cambio de metodología al producirse esto del COVID-19, ¿no? Ya todo era remoto, entonces también tenías que contratar a las personas de forma remota, ¿no? Entonces esto interfirió en los procesos de recursos humanos, porque si ellos tenían, por ejemplo, como proceso una entrevista con el gerente general en persona, ya no lo podías tener. Entonces, estos cambios de requisitos de fuerza de trabajo hizo que se cambie un poco la planificación de lo que son recursos humanos, ¿no? ¿Está todo claro? ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? Pueden preguntar, no se olviden. Si es que no escucharon algo también, alguna duda sobre el tema, obviamente, o algún caso que se les esté presentando, saben que pueden conversarlo. Evelyn manda un like. Yo quiero que se entienda, porque después vamos a hacer preguntas, ¿ah? Esther manda likes, Sergio dice todo claro. Excelente, entonces. Sigamos. Vuelvo a mis diapositivas. Ahora sí pasamos a lo que es la cultura organizacional en sí, ¿no? Ya vimos toda la gestión del talento humano, algunos factores que intervienen en la gestión del talento humano, y ahora vamos a hablar sobre la cultura, que es el concepto que hablamos previamente. La cultura organizacional es un conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones existentes en todas las organizaciones y que las hacen únicas. Cada vez que ustedes les pregunten
¿Qué es cultura? Acuérdense de que es el ADN de la empresa. Cuando ustedes dicen eso, tranquilamente los entienden. El ADN de la empresa, las características fundamentales que las hacen únicas, a diferencia de las otras organizaciones. Con eso teniéndolo en claro, pueden realizar cualquier tipo de concepto acerca de la cultura organizacional. ¿Cuáles son los elementos que componen la cultura organizacional? Tenemos el modelo. Y acá alguien mencionó también la misión, la visión, los valores y los objetivos. Toda empresa tiene estos 4 elementos. Misión, visión, visión, valores y objetivos. Dicho ello, ¿cuál es la diferencia entre misión y visión? ¿Qué es misión y qué es visión? Como concepto previo también, lo debí poner arriba también como concepto previo. ¿Qué es misión? ¿Qué es visión? Laboralmente estamos hablando de una organización. Por el chat también pueden opinar. ¿Qué es misión? Es la meta que se propone la empresa. Y la visión es planificar lo que quiere la empresa. Ya, exacto. Sergio, Gustavo. Hola, hola. Es como, bueno, la visión es como perdón, la misión es como el razón de ser de la empresa. Y la visión es como que, básicamente eso, ¿no? Lo que será a futuro la empresa. Exacto, Gustavo, gracias. Marx nos dice también por el chat, misión lo que se debe hacer, visión lo que se quiere lograr. Entonces, ya que han dicho estos conceptos, ¿con qué pregunta reconoces tal misión? O sea, por ejemplo, misión y visión, ¿con qué pregunta lo reconoces? Misión en sí es quiénes son ustedes, es decir, cuál es la empresa, ¿no? Acuérdense de que para identificar misión, no sé si han visto las páginas web de las empresas donde dice quiénes somos y te explica, somos una empresa orientada al, no sé, somos un operador logístico, que nos ofrecemos servicios como el packing, como el traslado de GLP, como el traslado de alimentos, etcétera, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quién es la empresa? Y excelente, Bianca, eso quería llegar. Misión, ¿quiénes somos? Y visión, ¿qué queremos lograr? ¿Qué queremos llegar a hacer? ¿No? La visión es los objetivos que tiene la empresa a corto, mediano o largo plazo. ¿Ok? Misión, ¿quiénes somos? ¿Quién es la empresa? ¿No? Somos un operador logístico orientado al packing, también ofrecemos servicios de traslado, de GLP, a diversas partes del país. ¿No? Esa es la misión. ¿Quién es la empresa? El ADN, no se olviden. Y la visión es qué queremos lograr. En 5 años, por ejemplo, el operador logístico quiere ser el operador más conocido en el Perú, ¿no? O mundialmente. Sergio dice que es la descripción de la empresa. La misión sería esa. La visión es los objetivos que quiere llegar a ser como empresa. Los valores, existen valores corporativos, ¿no? Por ejemplo, tal empresa, seguimos con el ejemplo del GLP, ¿no? Tal empresa, por ejemplo, Solgas, tiene como valores corporativos la responsabilidad, la honestidad, la lealtad, ¿no? La empatía. Y los objetivos también se relacionan bastante con la visión, ¿no? Los objetivos son, queremos lograr ser en el 2026, por ejemplo, ser una empresa reconocida no solo de manera nacional, sino también mundial. ¿Sí? Estructura organizacional es otro elemento que se compone de la cultura organizacional. Y nos referimos a estructura cuando mencionamos qué función desarrolla cada colaborador según su nivel de jerarquía. Y esto especifica bastante. ¿Roxana? Voy a hacer porque familiar, por favor. ¿Cómo, Roxana, no te escuché bien? Voy a hacer clase porque tengo una ausencia de familiar. Chicos, ¿alguien está escuchando a Roxana o es mi internet? No la logro escuchar bien. A ver, Roxana, si me escribes mejor por el chat. Está interferido. Sí, no se te escucha bien, Roxana. A ver si por favor no puedes escribir. No se escucha. Ah, ya, que tiene una emergencia familiar. Ya, no te preocupes, Roxana. Igual la clase queda grabada, ¿sí? Ya, gracias.
Buenas noches. A ti, Rosario. Buenas noches. Ya, seguimos. La estructura organizacional es la función que desarrolla cada colaborador según su nivel de jerarquía, ¿sí? Son las funciones que tiene el asistente, el jefe, el gerente. Cada perfil de puesto tiene sus propias funciones. La identidad de la marca, importante, son los logos, las marcas, los símbolos representativos de la organización, ¿no? Siempre tienen su eslogan. Las creencias, los valores y acontecimientos que hacen el valor de los miembros de la organización. Los hábitos, rutinas de los integrantes de la organización, reuniones, informes, horarios de llegada, etc. Actitudes, formas de comportarse en el día a día, compañerismo, trato entre los colaboradores, ahí es colaboradores, no se olviden que no se dice empleados, en la diapositiva salió así, entre los empleados, etc. ¿Ya? Características de la cultura organizacional. Tenemos la identidad de la organización, determina la forma en que los miembros de la organización se relacionan entre sí, se aprende y transmite mediante la interacción entre empleados de la organización, se forma a partir de las personas de una organización, fomenta la productividad en el trabajo, la cultura es difícil de cambiar porque, como les digo, es el ADN de la empresa, que se ha creado desde el tiempo remoto, ¿no? Desde que se creó hasta que la empresa cierre, tiene que ser la misma. Y proponen las reglas de comportamiento de los colaboradores. ¿Sí? Saben que cualquier duda, chicos, levantan la manito por el chat. ¿Cuáles son los tipos de culturas? Tenemos la cultura que está orientada a las normas. Este tipo de cultura se caracteriza por cumplir con el reglamento de forma estricta, lo cual genera estabilidad y seguridad en los colaboradores. Orientada a la norma es que nunca va a cambiar, ¿no? La cultura sigue siendo y sigue los mismos procesos desde el momento en que se creó hasta el momento en que la empresa cierra o sigue avanzando. ¿Sí? Orientada al poder. Este tipo de cultura organizacional tiene como objetivo destacarse ante la competencia, posicionarse como la primera en el mercado y generar poder a través de la competitividad. Se caracteriza por la toma de decisiones de forma centralizada y por poseer un fuerte liderazgo orientada al poder. Orientada a los resultados. Orientada a los resultados, como su propio nombre lo dice, está orientada a los resultados si son positivos o negativos. ¿No? Orientada a las personas, ese tipo de cultura tiene como objetivo la satisfacción de sus miembros, el desarrollo y crecimiento personal de esos como fuente de motivación para lograr los objetivos. ¿Ustedes cuáles creen que es el tipo de cultura que se debe dar en las organizaciones? De estos 4 ejemplos. Orientada a la norma, el poder, resultados y personas. ¿Cuál creen que es el más importante para ustedes? El que se debe seguir dando en las empresas. ¿Por el chat? ¿No se entendió? ¿O creen que mejor es el orientado a la norma, a las personas? Como GTH, ¿qué tipo de cultura se debe utilizar? De estas 4 que ven en pantalla. ¿Gustavo? Va a depender mucho de la empresa y de cómo quieras enfocarla, pero yo creo que la orientada a las personas está bien, está perfecto. Excelente. Como GTH orientada a las personas nos dice Gustavo. Muy bien. Sergio nos dice que él utilizaría la cultura orientada a los resultados. Es que claro, como mencionó Gustavo, cada empresa tiene su propio, también depende del rubro, ¿no? Pero como gestión del talento humano siempre tenemos que, yo siempre digo, ¿no? Están relacionadas tanto la orientada a los resultados como orientada a las personas. Si bien es cierto, orientada a la norma es un proceso que asegura que siempre las normas se deben cumplir o todo el proceso se debe cumplir en la empresa, que debe ser de manera igual, pero también corre el riesgo de que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me voy a una empresa y no me acostumbro, ¿no? Y la norma dice que es así, pero no cambia, no es cambiable, no es modificable. Entonces, creo que si mi compañero, un colaborador tiene la necesidad de poder flexibilizar tal norma, se puede hacer, ¿no? No tiene que ser de manera estricta. Liz. Bueno, yo creo que tendría que ser quizás ambas, orientada a la norma y también orientada a las personas, ¿no? Ambas me parecen. Sí,
Sí, también, como les digo, depende también la perspectiva que ustedes le den como GTH. ¿No? Yo siempre digo de que en toda empresa tiene diferentes procesos, tienes que ver también lo que sí a los resultados, importante también, porque de ese modo, al ver los resultados, puedo actuar, ¿no? Y poner cierta clasificación si me voy por el norma o de personas. Pero sí, la verdad es relevante, ¿no? Es muy cambiante de acuerdo a la percepción de la persona y también a la empresa. Solamente estaba viendo a ver cuál ustedes creen que sería mejor o cuál utilizaría. Ya. Así como existen los tipos de cultura organizacional, también una cultura se puede clasificar en 4 palabras, ¿no? Tenemos que pueden ser culturas fuertes, cultura débil, cultura adaptativa y cultura conservadora, que es un poquito de lo que hablábamos la anterior diapositiva, ¿sí? La cultura organizacional puede ser fuerte, ¿cuándo qué? Cuando los valores son compartidos entre todos. Los miembros están involucrados como debe ser, es decir, interrelacionados. Perdón. La cultura es débil cuando permite cambios frecuentes en los valores o hábitos. Es decir, como por ejemplo, yo establezco los valores en Gloria, por ejemplo, los valores, pero al día siguiente los vuelvo a cambiar, y los vuelvo a cambiar, y lo cambio, entonces los colaboradores dicen, ya, pero ¿cuáles son? Ya ni siquiera se acuerdan cuáles son los valores en los que tienen establecido como empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Adaptativa, abierta a cambios e innovación, ¿no? Conservadora, difícilmente cambian sus hábitos y los valores. ¿Sí? La cultura también puede ser fuerte, no se olviden que la cultura, si bien es cierto, puede ser de estos 4 tipos, pero también puede ser de estos 4, es decir, el cómo ustedes, cómo califican a la cultura. Fuerte, débil, adaptativa o conservadora. Ahora sí, venimos con lo bueno. ¿Qué es clima organizacional para ustedes, chicos? Ya le hemos hablado. A ver. ¿Liz? Liz, ¿quieres participar o estaba tu manito levantada de la anterior pregunta? Es de la anterior pregunta. Ok. A ver, por el chat o levantan su manito para saber qué es clima organizacional. Ya lo hemos visto como concepto previo. No se olviden que me refiero a clima en la empresa, ¿no? No a clima de frío. ¿Sergio? Serían las relaciones de una empresa, bueno, las relaciones dentro de una empresa entre los trabajadores, cómo se llevan para que puedan lograr los objetivos, porque de acuerdo a ello van a poder lograr los objetivos, si tienen motivación o no, para poder trabajar, ¿no? Todos juntos como un equipo. Gracias, Liz, excelente. ¿Sergio? Puede ser ¿Sergio? el ambiente, sí, puede ser el ambiente en que se vive la empresa, ya sea para realizar ventas, ver el personal, incrementos de salarios, por ejemplo. Ya, excelente. Muy bien, Sergio. ¿Gustavo? Sí, como dijo Sergio, es el ambiente que generado básicamente por las percepciones y las emociones de las personas con respecto a la labor que están, o bueno, para la labor y al conjunto de personas con las que están rodeadas, ¿no? Dentro de la Muy empresa, bien. obviamente. Sí, obvio, dentro de la empresa. Acuérdense eso. Siempre cuando hago preguntitas es acerca de una organización. ¿Sí? Sergio también nos dice que está orientado a los resultados. Espinosa nos dice que es la estabilidad de la empresa. Ya. DNEP es el ambiente donde se desarrolla la jornada laboral. Excelente, DNEP. También mucha razón. Así como ustedes lo han mencionado, el clima es el ambiente, ¿no?, de trabajo en donde se desarrollan los colaboradores. No se olviden que el clima organizacional puede ser positivo, puede ser negativo, de acuerdo a cómo el colaborador tiene esa percepción, ¿no? Ojo que no todos los colaboradores también pueden compartir un mismo tipo de clima. Por ejemplo, para mí el clima, la empresa en donde estoy, puede ser positivo,
puedo sentir que tengo apoyo, pero quizás también en la empresa en la que estoy puede sentir que el clima es muy negativo. Entonces, acuérdense de esa palabra siempre, es la percepción. Cada percepción es personal, es única, ¿sí? El clima organizacional, entonces, es un cambio temporal en las actitudes de las personas que se pueden deber a varias razones. Días finales de cierre anual, proceso de reducción de personal, incremento general de los salarios, etc. En sí, el clima es muy cambiante de acuerdo a cómo la persona lo vea, ¿no? Quizá ahorita toda empresa tiene temporadas, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre sufrimos como recursos humanos es en los días de pago, porque nosotros somos los que gestionamos, de acuerdo a las funciones de cada empresa, pero me acuerdo que el día en que yo me sufría eran las quincenas y los fines de mes. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que mandar las planillas, ¿no? Las planillas son, así como en Excel, mandar, por ejemplo, cuántos días ha faltado Gustavo para descontarle, o si ha asistido todo su mes completo, si Sergio también ha tenido, por ejemplo, alguna pérdida de algún elemento de trabajo, si se le vamos a descontar o no, o sea, era todo un proceso, ¿no? Entonces nosotros teníamos que mandar estos documentos a contabilidad para que ellos ya realicen los pagos, pero los trabajadores, como tienen contacto con nosotros, ¿no? Me acuerdo que yo reclutaba ahí puestos operativos, entonces los conductores, los auxiliares de carga me llamaban, que señorita, que cuándo va a ser el pago, que a qué hora se va a dar, que cuándo van a depositar, y yo no lo gestionaba, o sea, si bien es cierto, yo pasaba las planillas, pero yo no les pagaba físicamente, es decir, yo no depositaba sus cuentas, ¿no? Entonces, a veces también el PCP tenía muchos demoras, y así sean las 12 de la noche, los conductores estaban ahí llamándote, y era todo un tema, ¿no? Entonces ahí el clima era negativo porque era mucho estrés, mi jefa también era, a veces, obviamente yo le entiendo ahora porque se frustraba mucho porque nos llamaban un montón de veces, hasta en la madrugada incluso, o a veces faltaban porque decían, no lo vamos a ir a trabajar si es que no nos depositan ahorita. Y era algo que salía de nuestras manos, ¿no? Como recursos humanos. Entonces ahí el clima era negativo. Pero cuando se daba el proceso de contratación, el inicio de mes era fabuloso, ¿no? Porque teníamos a todo nuestro personal completo que estaban alegres, damos las inducciones, algunos talleres para que ellos se sientan mejor también en la empresa, y eso es espectacular, ¿no? Entonces aquí el clima era positivo. Entonces el clima puede variar de acuerdo a los tiempos de la empresa y a cómo será la mecánica. Gracias, Denet. Saben que cualquier consultita me levantan la manito por el chat, yo les respondo. Acá hay un ejemplo. Cuando aumenta la motivación, se tiene un aumento en el clima organizacional, puesto que hay ganas de trabajar. Y cuando disminuye la motivación, ese disminuye también, ya sea por frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la necesidad. Así como el ejemplo que les mencioné. Por ejemplo, si ustedes se están acostumbrando a recibir un salario, no sé, de 3,000 soles mensual, y viene, no sé, el jefe y les comenta que tienen que reducir los salarios a 2,000 o a 2,500. Obviamente es un golpe fuerte para ustedes porque ya están acostumbrados a recibir cierto monto. Entonces eso es fatal, no solo para la empresa, sino también para los colaboradores. Y ahí el clima se vuelve negativo. Ahora sí, seguimos con datos sobre el clima laboral o clima organizacional. Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo. Se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa. El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. Ahora, ¿ustedes creen que existe una relación entre clima y cultura organizacional? ¿O no existe una relación entre ellos? Acuérdense de los conceptos que hemos visto previamente. O a ver, para conocer más de ustedes, para los que laboran claramente, ¿cómo es el clima ahí en la empresa en la que laboran, en la que se desenvuelven? Denet dice que sí se entrelazan ambos conceptos, es gerente de Denet. A ver, ¿cómo es su clima laboral en sus trabajos de ustedes? Para los que laboran, claro, ¿no? Quizá hay un poco estricto el clima, un poco negativo, los compañeros no se llevan con ellos, a ver cómo es su clima en sus trabajos.
O levanten la manito los que trabajan, a ver, para preguntarles mejor. ¿Sí, Liz? Bueno, actualmente donde trabajo es en el sector salud, ¿no? No es organizacional. Y sí, pues el clima laboral está regido bajo bueno, trabajamos en base a normas por el tema del Estado, ¿no? Que no dependemos de un dueño como quizás en una empresa particular, que se da comúnmente en el tema organizacional. Entonces nos regimos en base a normas. Y a veces cuando algunos no cumplen, hay sanciones y definitivamente eso en algunos casos genera estrés, ¿no? Entre los trabajadores o preferencias, como lo llaman, ¿no? Porque algunos lo sancionan y otros no, ¿no? Y sí, en cierta forma hay un poco de estrés, pero creo que se trata de tener un clima, tratamos de tener un clima adecuado, ¿no? Para poder lograr las metas anuales que nos piden. Muy bien, Lisa. Y Liz nos ha dicho que el clima puede ser cambiante, de acuerdo a la temporada también laboral, ¿no? Cuando se tiene que también llamar la atención, se llama la atención. Sí, Sergio. Cuando yo trabajaba en una tienda de ventas, o sea, era más de creencia porque en esa empresa más vendían productos naturales para personas diabéticas y cuando era la época del COVID, se dejaban entrar a las personas sin mascarillas porque, o sea, era su costumbre que las personas no iban a contagiar porque se estaba un poco neutralizado la tienda y no querían en vacunarse. O sea, tenían esa norma que al cliente debía que no entre sin mascarilla. Eso, además era muy estricto eso porque o sea, no te podías sentar, parar, es- tenías que ir de un lado para otro, siempre no parando. Claro. Sí, muy bien, Sergio. Y sí, ¿no? Gracias por comentar de tu experiencia. ¿Sí, Gustavo? Bueno, con respecto a la pregunta que hiciste, si existe relación entre clima y cultura, sí, sí existe. Básicamente, la cultura organizacional es la que precede al clima, ¿no? Porque o sea, el clima es como la persona o el colaborador en este caso eh, va a percibir la redundancia, la cultura, pues, ¿no? En el trabajo. Ujú. Entonces, Gustavo nos menciona de que efectivamente habría una relación entre ambas variables de clima y cultura. Excelente. Dené por el chat también nos comenta que es mixto. Y sí, ¿no? Así como han comentado las experiencias de sus compañeros, el clima es cambiante, ¿no? Todo trabajo tiene días buenos, días estresantes, días que vamos a casa felices también porque ha sido una buena jornada laboral, días en que nos han felicitado, días en que nos han llamado la atención, múltiples de ocasiones, ¿no? Entonces, ahí siempre va a haber climas negativos y positivos, pero cuando un clima persiste, es decir, cuando hay un clima negativo que ya persiste hace mucho tiempo, ahí sí hay que ponerle más atención, ¿no? Porque ya es algo ya grave, ¿sí? Entonces, consiguiendo con la clase, vimos la relación entre clima y cultura organizacional, ¿no? El clima organizacional tiene una importante relación en la determinación de la cultura organizacional, entendiendo como cultura organizacional el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de la organización. Aquí el clima organizacional tiene una incidencia directa, ya que las percepciones que antes dijimos que los miembros tenían respecto a su organización determinan las creencias, mitos, conductas y valores que forman la cultura de la organización. Entonces, así como mencionó Gustavo, la cultura es primero, ¿no? Son las creencias que comparten todos. Ahora el clima, ¿no? Todos estamos de acuerdo que estos valores tienen que tenerse como cultura, o estamos de acuerdo que el quién son de la empresa va con los valores, con las creencias del otro colaborador, ¿no? Es mixto, ¿no? Es un conjunto de ambos que es importantísimo que se tenga que tener en cuenta que el clima y cultura tienen mucho que ver y se relacionan de manera grande, ¿no? Muy grandemente.
Las dimensiones del clima organizacional. Entre el 50% y 70% del clima de su organización depende de sus líderes. ¿Ustedes creen, y justo estaba leyendo por ahí como un post que habían puesto en LinkedIn de un psicólogo que decía que el clima no solamente dependía del área de recursos humanos, o que un colaborador rote, o sea, se vaya de la empresa por la culpa de recursos humanos, ¿no? Y siempre acostumbran a culpar a los de recursos humanos, por ejemplo, el por qué la gente siempre renuncia, o por qué la gente siempre se cansa de trabajar con esta empresa, cuando la culpa solamente, y eso es para todos, solo la pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, que cuando un colaborador se ausenta mucho o falta o simplemente se va en malos términos con la empresa, es culpa netamente del proceso que se ha tenido de reclutamiento, selección, es decir, es culpa de recursos humanos solamente o también de otras áreas de la empresa? A ver, ¿qué opinan? De hecho, en mayor parte es la relación que tiene para con el trabajo y para con sus compañeros también, ¿no? De trabajo. O sea, no es como que recursos humanos sea el malo tampoco, pero mayormente lo pintan así, pues, ¿no? Ujú, claro, porque somos los encargados de reclutar a las personas. Janet, buenas noches. Ariana Bow nos dice no, de otras también. Sergio nos dice de otras áreas. Y sí, miren, porque justo, como les digo, les seguía contando de que había leído un post justamente el día de ayer que iba a dar la clase de Clima y Cultura hoy. Estaba buscando información acerca de la clase del día de hoy y me topé con este post importantísimo de los cuales nos mencionan de que, ok, nosotros somos quienes reclutamos a las personas, quienes ocupamos diferentes puestos que están pendientes de la organización, reclutamos a la persona. Por ejemplo, yo recluto al asistente de marketing, ¿no? Pero, ¿qué pasa si este asistente de marketing se para quejando del trabajo, de la rutina, etc.? No solamente depende ya de recursos humanos, sino de los líderes que están, dicha la redundancia, que están liderando el área, ¿no? También ya depende de su propio jefe el trato y que se familiarice con la empresa. No es que recursos humanos va a tener que tenerlo feliz al colaborador siempre, ¿no? De hecho, cuando una persona entra a laborar, siempre va a tener más afinidad o más confianza con su jefe, ¿no? O sus compañeros de su propia área. Acuérdense que en empresas no solamente existe el área de recursos humanos, sino el área de marketing, el área de contabilidad, el área de logística, ¿no? El área de administración, y cada área tiene su jefe, ¿no? Entonces, si entra un asistente a marketing, la persona que entra tiene que tener más afinidad y más confianza con el jefe, ¿no? Con el líder. Nosotros, ok, reclutamos, pero los que tienen que también retener a su talento, si les parece un buen colaborador, son los propios jefes, los propios líderes. Entonces, desechemos ese mito, ¿no? De que siempre es la culpa de recursos humanos, cuando también el rol que tiene como un jefe, obviamente estamos hablando de las competencias de un jefe, tiene que ser mayor también, y tienen que tener cierta repercusión también en la formación del colaborador que ingresa. Entonces, del hecho de que una persona se vaya en malos términos con la empresa, o que diga que se va, o que a cada rato rota un turno, no es culpa de recursos ni el proceso de reclutamiento, sino también... Profesora, disculpe la voz, una pregunta. Cuando es una sola persona la que causa la incomodidad en cuanto a recursos humanos, a los talentos, a todo el equipo, que lo digo con sinceridad, es la gerente general, todas las quejas hacia ella, y se le manifiesta y no hay un cambio en su actitud. No es accesible, no es accesible con todo el equipo de trabajo. Y todos los colaboradores ya la han mencionado a la gerente, ¿o no? Sí, Todavía. Sí, profe, todo. Todo, pero la actitud de ella es como que soy la gerente, no me importa, están ustedes. Y pero por eso es que... la fuga de talento es por ella. Siempre la nombran es a ella. Sí, siempre vamos a toparnos con personas así. Yo también trabajaba con un jefe él era jefe de logística, ¿no? Jefe
claro, jefe de logística, y él tenía contacto con todo esto de los conductores, ¿no? Los conductores siempre me llamaban, se llamaba, vamos a poner uno, se llamaba Stalin, y siempre me llamaban a quejarse los conductores. Yo me trataba excelente con los conductores, es decir, siempre había una relación de respeto, ¿no? Y a mí nunca me ha gustado levantar la voz, ni mucho menos amenazar a las personas, ni nada, pero había mucha crítica de parte de esta área de logística, no solamente de parte del jefe, sino también de sus asistentes, en la forma en cómo trataban a los colaboradores, y a mí en realidad yo siempre me quejaba, me acuerdo con mi jefe, y les decía, pero ¿por qué los van a tratar así? Sí, también son parte de la empresa, o sea, son parte importantísima, porque si no tengo conductores, si no tengo auxiliares de carga, ¿cómo va a funcionar la empresa? ¿No? Y yo me encargaba de reclutar a ellos, y me hablaban, no, señorita, ya no voy a ir a trabajar porque el señor Stalin me ha hablado de esta forma, y a veces los amenazaban de, yo te pago para esto, porque no quieres ir a trabajar, y obviamente ese trato se debe de negar de parte de cualquier área, no solo de recursos humanos, y siempre nos vamos a encontrar con ese tipo de personas, y en realidad la fuga de talento, como dices, de NEP, y la rotación de personal era tan grande por esta área, que tuvimos lamentablemente que hablar con el gerente general, y a pesar de que se le decía las quejas, siempre decían, no, sí, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar el otro, pero nunca había como que una comunicación directa, ningún cambio. Entonces, ahí ese es uno de los desafíos como área que tenemos de recursos humanos. Y lamentablemente nos vamos a encontrar con estas personas en toda organización, ¿no? Entonces, no se olviden, chicos, de levantar la manito antes de poder hablar para entendernos mejor, ¿sí? Por el chat ya saben que les estoy leyendo, y cualquier manito arriba también. Entonces, lamentablemente, siempre vamos a encontrar personas así, pero en nosotros está el cambio, el accionar. No se acuerdan que nosotros vamos a accionar. Siempre ver soluciones, no acostumbrarnos a que la persona esté tratando de esa manera a los colaboradores. Recuerden que somos humanos también, ¿no? Y ahora eso está penado. Si tienen algún problema, graben a la persona, y les prometo que en un 2x3 sale de la empresa, así que ahí tengan cuidado. Sergio dice que hay jefes que castigan a los colaboradores para despedirlos. Y sí, bastantes veces había escuchado de que logística decía, ay, ¿saben qué? Ya voy a aburrir a ese colaborador para que él mismo se vaya. Y lamentablemente esos comentarios me parecían horribles, por eso es que yo tampoco discrepaba bastante con esta área. Y bueno, siempre encontramos todo tipo de personas. Así como encontramos buenos colaboradores, también encontramos colaboradores que quizás son muy inteligentes, pero no tienen esas relaciones interpersonales que son importantes en toda organización. Entonces, siguiendo con la clase, no sé si alguien quiere comentar algo, alguna opinión. Bianca, creo que quieres comentar algo. Te veía con el micro prendido. ¿Alguna preguntita, alguna consulta? ¿No? ¿Bianca? ¿Bianca? Bueno, sigamos entonces. Para una... ¿Bianca? Te pido que mejor escribas por el chat para poder entenderte, porque creo que hay mucha interferencia, ¿sí? Y bueno, para finalizar con esto de que existen jefes o algunos que lideran diferentes áreas, en este caso, como Denet mencionaba, de la gerenta, para ellos es necesario que se realicen capacitaciones en toda empresa, ¿no? Que no solamente capaciten al personal, sino depende del puesto que sea, de la jerarquía que tenga, igual todo jefe, gerente tiene que ser capacitado, no solamente en habilidades de conocimiento, sino también en las habilidades de cómo se relacionan con los demás, ¿no? Las relaciones interpersonales, intergrupales son importantísimas actualmente para el mercado laboral. Y ahorita los trabajos más que todo ya no están pidiendo tanto conocimientos, sino más las competencias que tengan. No sé si han visto ese diccionario de Marta Ales, de acuerdo a las competencias que están pedidas en el mercado laboral. Les recomiendo que lo busquen porque es importantísimo para futuros trabajadores o trabajadores que ahorita están laborando, ¿no? Entonces, las dimensiones del clima organizacional nos mencionan que
Para una alineación correcta se recomienda el uso de la evaluación de 360 grados. ¿Se acuerdan que hablamos también de las evaluaciones de desempeño? Existen las evaluaciones de 90 y de 360. Las evaluaciones de 360 grados son aquellas que, si bien es cierto, te la puede tomar tu misma área, es decir, el jefe califica, ¿no?, el desempeño de sus colaboradores de área, como también los mismos colaboradores pueden opinar acerca del desempeño de todos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Dene puede calificarme como profesora y yo la califico como alumno. O Gustavo me califica a mí y yo lo califico a él como alumno o como participación en clase, ¿no? Ese tipo de evaluaciones son excelentes para ver lo del clima, ¿no? ¿Qué tan satisfechos te sientes, por ejemplo, con el clima del aula, ¿no? ¿Qué tal te parece el orden? A ver, y ahí, si vemos resultados muy bajos, ahí accionamos, ¿no? Y si no, pues seguimos con la dinámica a ser mucho mejores, ¿sí? Otro punto de las dimensiones del clima organizacional es que los gerentes deben desarrollar variedad de estilos de liderazgo, mayormente directivo y educador. Y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? De que estas nuevas competencias de relaciones interpersonales es importantísimo. También se habla acerca de algunas dimensiones. Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. Importante también. Acá tenemos, por ejemplo, un estudio del clima organizacional. No sé si se nota el circulito de fases. Entonces, existen diferentes formas de hacer un estudio del clima organizacional. Para ello los definimos de la siguiente manera. La fase 1 es el alineamiento, es decir, la observación. El alineamiento es la observación del clima laboral. Por ejemplo, yo en tal empresa, si ustedes son los colaboradores, yo voy a denotar, por ejemplo, y voy a tomar apuntes de cómo se llevan ustedes, de cómo se relacionan. La fase 2 es la sensibilización. Por ejemplo, si yo estoy viendo, sigamos con el mismo ejemplo, ¿ok? Si yo estoy analizando de que quizá en el clima que estoy viendo en tal empresa, está fallando lo que es la comunicación, ¿no? Les voy a dar una capacitación para que esto pueda ser notable en ustedes. La sensibilización es que ustedes se den cuenta de que están fallando, ¿sí? De que ustedes están fallando en comunicación. ¿Y cómo me doy cuenta de que estamos fallando? Les pongo ejemplos, les digo el cómo podemos mejorar, les hago ver sus errores y que también ustedes acepten tales errores. La fase 3, que es la medición, es ver cómo podemos cambiar esto de la comunicación, ¿no? Y ejecutar algunas medidas. Ok, comenzamos a ejecutarlas y las medimos, ¿no? De acuerdo a la capacitación que se dio de comunicación, ¿no? ¿Cómo es? ¿Ha subido el nivel de la empresa o está bajando? ¿No? Vamos a ver ello. El análisis de resultados ya es de acuerdo a los resultados si han salido positivos o negativos, ¿no? Y el post-estudio, ¿no? Es decir, el siguiente estudio, es de acuerdo a que si esto dio resultados, es decir, si esto da resultados, podemos seguir avanzando y ver otra flaqueza de la empresa y así seguirla mejorando, ¿no? Si, por ejemplo, otro problema que también hay bastante es la coordinación, ¿no? Vamos a darle seguimos con todo este circulito, comenzamos otra vez. Alineamiento, yo observo y veo que están fallando en coordinación. Sensibilización, les doy una capacitación para que ustedes detecten de que están fallando en coordinar. Medición, como medidas para poder mejorar la coordinación. Lo ejecutamos y medimos, ¿dio resultados o no dio resultados? Fase 5, post-estudio, vamos a ver otra flaqueza, y así sucesivamente. ¿Se entendió esto del clima y de sus fases? ¿Se entendió? Como reacción o en el chat. Si no, alguna pregunta, me la hacen saber. Sí, quedó claro, nos dice Gustavo. Denef nos dio un like. Ok, seguimos entonces. Uy, ya va a terminar la clase, pero seguimos. Vamos con... ¿Por qué medir el clima organizacional? A ver, chicos, ¿ustedes por qué creen que es importante hacer esto de aplicar las fases, de medir el clima en una empresa? Muchos no lo hacen, ¿ah? Pero eso es importantísimo. ¿Por qué creen que es importante? Alejandra. Porque creo que en un buen clima laboral los trabajadores se desempeñan mucho mejor, se pueden desenvolver, tienen un mejor ambiente, ¿no? Donde pueden compartir de manera adecuada. Excelente opinión, Alejandra. ¿Gustavo?
porque va a permitir ver las fortalezas y debilidades, ¿no? Para poder mejorar o seguir con lo que está bien. Ujú, exacto, identificar en qué estamos fallando para seguirla fomentando. Espinosa nos dice para la mejor adaptación. Ujú, excelente. ¿Una opinión más? ¿O algún ejemplo que quieren que ponga? ¿No? Ok, seguimos entonces. Sergio. Lo que yo creo que sirve como para medir cuáles son las capacidades de cada trabajador, o sea, cómo se desempeña, cómo es la relación entre sus compañeros. Exacto. Siempre es importante medir el clima organizacional y es lo que debe hacer toda empresa, especialmente cuando tiene nuevos colaboradores, ¿no? Un ejemplo, profesora, para medir el clima organizacional. Volvemos al cuadrito anterior, ¿ok? Fase de alineamiento. ¿No? Ese es un estudio de cómo se puede medir un clima, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a poner, a ver, díganme ustedes, alguna flaqueza que tenga su empresa, quizá que no sea comunicación ni coordinación, que ya la hemos visto. Vamos a poner la fase de que quizá no se está ejecutando o no se está enseñando de manera correcta las funciones, ¿ok? De que los colaboradores no logran entender, ¿no? Las funciones que se le da a sus jefes. Pues, entonces, fase 1, yo estoy observando ello. Por ejemplo, yo observo que DENEP está liderando el área de administración, pero quizás Sergio, que es nuevo colaborador, no le está enseñando de manera correcta, solo le otorga funciones, pero no le explica, no le enseña. Entonces yo me doy cuenta de esto y analizo, ¿no? Sensibilización. Yo les doy una capacitación a ustedes, ¿no? De cómo podemos mejorar eso del aprendizaje. Quizá, no sé, desarrollar asesorías de manera remota o quedarnos media horita más o proponer una reunión entre todos para ver en qué estamos fallando para aprendizaje, para fomentar el aprendizaje de los colaboradores. La fase 3, medición. Aquí es donde ya ejecutamos nuevas medidas. Quizá la propuesta de asesorías remotas, asesorías presenciales, el quedarnos 30 minutos más para coordinar, etc. Y entonces ahí yo estoy midiendo los resultados, el del preestudio con el nuevo estudio que estoy haciendo con nuevas medidas. El análisis de resultados es ver si mi proyecto, ¿no? Todas esas fases dieron razón de ser, es decir, fueron resultados los esperados o quizá no ha mejorado este proceso, ¿no? Del aprendizaje. Y el postestudio es ver nuevas flaquezas que tiene una organización. ¿Ok? ¿Todo claro entonces, Deneb? ¿Me hace el visto bueno? ¿Por el chat? ¿O por audio? ¿Y se entendió para seguir? Las fases se aplican en distintos periodos de tiempo. En realidad, cada fase tiene su tiempo, ¿no? En el fase de alineamiento, si por ejemplo tú como psicólogo organizacional quieres medir esto del clima, lo que primero vas a hacer es analizar, ¿no? ¿En qué está fallando? ¿Cómo ves que los colaboradores están satisfechos con el clima o no? Pero todos se dan en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si tú quieres hacerlo en 2 meses, lo puedes hacer. Sí, obviamente esto de la medición te va a tomar un poquito más de tiempo porque es ver si las nuevas medidas dan o no, ¿no? Da uno de los resultados esperados, pero, pero sí se hace en un periodo de tiempo y todos tienen que ser seguidas. ¿Okay? ¿Se podría usar el feedback para medir el clima laboral? Claro que sí, especialmente por el último ejemplo que he dado, que es el de aprendizaje. A mí siempre me parece que el feedback es importantísimo, ¿no? También, obviamente, de la manera en la que se dé. Por eso es que yo siempre ejecuto esto en mis sesiones de clase. No sé si se han dado cuenta, bueno, para los que recién se unen, de que siempre me gusta dejar preguntas para la siguiente clase. Por ejemplo, yo les voy a dejar unas preguntas para que puedan ser respondidas por ustedes en la otra clase. Y también me gusta los saberes previos, ¿no? Siempre yo no voy a entrar a un aula a explicar lo que es clima, ¿no? Las fases del clima, pero sin saber qué es el clima. Entonces, a mí me gustaría que primero evaluar sus conceptos previos que tienen ustedes, ¿no? Para que me puedan comprender. Entonces, yo creo que el feedback, la retroalimentación es importantísima en todo proceso, ¿no? Así sea de manera positiva o negativa. Entonces,
el feedback también es una manera de poder medir el clima laboral y que se debe ejecutar no solo como manera de clima laboral, sino también en toda área, ¿no? Para un mayor aprendizaje. Ahora, ¿por qué medir el clima organizacional? Para el buen funcionamiento de la organización, como usted lo ha mencionado, permite conocer el estado de la organización, es decir, en qué estado se encuentra el clima organizacional, determinar si sus políticas y estrategias son realmente efectivas y evite realizarla después de una crisis o problema o eventos problemáticos, ¿no? Porque es como si yo después de lo que es la quincena, que es una situación estresante para nosotros, de los de recursos humanos, medimos el clima, obviamente vamos a salir de manera negativa, porque ahorita es un momento de estrés. Entonces se debe ejecutar más o menos los primeros días de cada mes, ¿no? Que es donde todo ya tiene una estabilidad. ¿Cuándo medir el clima organizacional? Una medición de clima organizacional debe realizarse por lo menos una vez al año. Al realizar las mediciones continuas, las personas no perciben generalmente los cambios que se generan, e incluso muchos de ellos no se han adaptado a los mismos, de tal manera que los resultados terminan siendo los mismos de la medición anterior. Es posible medir en menor tiempo cuando deseamos evaluar la percepción del cambio realizando en un área particular. Entonces, chicos, aquí les dejo las preguntas para la siguiente clase. No se olviden de tomarle un pantallazo o no hay problema, y la otra clase yo la voy a proyectar igual. Entonces, no sé si tienen a ver, una preguntita acá. ¿El estudio de clima laboral debe ser constante entonces? Como en la anterior diapositiva mencionamos, más o menos una vez al año. ¿Sí? Siempre recomendable. Pero yo diría cada 6 meses, es decir, 2 veces al año, ¿no? De manera mensual. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, cómo definen la clase, ¿se acuerdan las 3 palabritas de cómo las nuevas palabras que aprendieron el día de hoy, o cómo definirían la clase del día de hoy? Ya estamos bueno, ya terminamos la clase, entonces para despedirnos, no se olviden de que estas preguntas quedan pendientes para la otra sesión, ¿sí? Igual de todas formas, el lunes yo les estoy proyectando igual estas preguntas. Entonces, me despido de ustedes, chicos, que tengan buen fin de semana. Cualquier duda, y les doy un minutito para que vayan pensando, o por el chat. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro entonces? Estamos terminando. Ya, entonces todo claro, chicos. ¿Sí? Los dejo con su coordinadora, conmigo hasta el lunes, y que tengan buen fin de semana. Cuídense. Hasta luego.